Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo habiten en ti y en cada uno de tus seres amados. Cuando miramos este mundo, encontramos dolor, encontramos muerte, angustia, soledad, violencia, falta de paz. Nos podríamos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué de todo esto? Hoy vamos a estudiar la lección número 4 de la fe de Jesús. En este estudio interactivo de la fe de Jesús, hoy descubriremos cómo comenzó el sufrimiento, dónde se inició y quién es el autor de todos los dolores y las angustias que te toca vivir a ti y a mí cada día de nuestras vidas. Así que juntos vamos a seguir explorando la Biblia y te voy a ayudar a responder cada una de las preguntas bíblicas. Vamos a estudiar entonces el tema número 4 que nos explica de cómo comenzó el sufrimiento. ¿Empezamos? Bien. Entonces entramos a nuestro estudio número 4 de la fe de Jesús. Tenemos que recordar entonces que para poder completar la lección o editarla debemos bajar a nuestro celular y a nuestra computadora esta aplicación, y con esta aplicación se debe abrir este curso bíblico. Empecemos entonces con el tema número 4. Hoy vamos a ver cómo comenzó el sufrimiento y qué enseña la Biblia sobre el origen del pecado y del mal. La primera pregunta, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? La respuesta está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 10, y dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. La pregunta es, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Y la respuesta es esta: en el cielo. Pregunta número 2, ¿en quién se originó el pecado? Respuesta en Ezequiel capítulo 28, verso 14 al 17, y dice así: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Sión y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, dice el Señor. Así que, ¿a quién o en quién se originó el pecado? Según la Biblia, en un ángel importante. Marcamos ahí la respuesta. Pregunta número 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Génesis capítulo 2, versos 15 al 17,
tiene la respuesta y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. La señal de obediencia entonces que Dios dio a Adán y Eva fue de no comer del fruto prohibido. Vamos a la pregunta número 4. ¿En qué consistió el primer pecado? La respuesta está en Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y comió. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? En desobediencia. Desobedecieron a Dios, que dijo: no comáis de ese árbol. Pregunta número 5. ¿Qué es el pecado? La respuesta en San Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así en esta epístola: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Pregunta número 6. ¿A quién se entrega el que practica el pecado? Primera epístola de San Juan, capítulo 3, verso 8, tiene la respuesta y dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Por lo tanto, la respuesta: ¿a quién se entrega el que practica el pecado? La respuesta es: al diablo. Pregunta número 7. ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios? ¿Y qué relación tiene con el sufrimiento? En el libro de Isaías, capítulo 59, verso 2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por lo tanto, ¿qué produce el pecado entre el hombre y Dios? Produce separación. Así que anotamos ahí: separación. Pregunta número 8. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Respuesta está en la epístola a los Romanos, capítulo 6, verso 23, que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado final del pecado? La respuesta es la muerte. Así que anotamos ahí: la muerte. Vamos a un diálogo. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el pecado y en cómo cometemos pecados. Cuando faltamos a las normas religiosas, cuando hacemos alguna actividad o tenemos alguna conducta que va en contra de lo que nos enseñaron, nos concentramos en el pecado, pero rara vez nos ponemos a investigar quién es el originador del pecado. El diablo es el que nos llena de dolor, de angustia, a través del pecado en el que caímos.
Ahora, luego de haber estudiado hasta aquí, mi pregunta para ti es, ¿qué opinas sobre esto? Tu respuesta, entonces, anótala aquí. ¿Qué es lo que tú opinas acerca de esto? Ahora, quiero dejarte 4 sugerencias para que evites el sufrimiento que causa el pecado. La primera sugerencia la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Por lo tanto, ¿hay que resistir a Satanás en nombre de Dios? La respuesta es sí, así que marca ahí. La segunda sugerencia es: no consientas al pecado. En Romanos capítulo 6, verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Así que nosotros debemos resistir al pecado y no debemos consentir con él. Correcto. Otro, permanecer en Dios con la ayuda de Jesús. En la primera epístola de San Juan, capítulo 3, verso 6 nos dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por lo tanto, para no pecar debemos permanecer en Jesús. Sí. En Romanos capítulo 8, verso 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, debemos confiar que la victoria está con la ayuda de Jesús. Sí. Vamos a hacer ahora nuestro compromiso de fe. Luego de haber estudiado este tema acerca de quién es el originador del mal y las consecuencias del pecado, te pregunto: ¿procurarás a partir de hoy, con la ayuda de Dios, limpiar tu vida y alejarte de todo pecado? Si tu respuesta es afirmativa, entonces escribe aquí tu nombre o firma allí y luego la fecha de hoy, para que recuerdes el día en el que has tomado esta decisión de hacer un compromiso con Dios. Vamos a profundizar ahora un poquito y hacer un repaso acerca de lo que es el pecado. Primero, hemos visto que el autor del pecado es Satanás o el diablo. Hemos visto también que el pecado es transgredir los 10 mandamientos, es pecado también saber lo que es bueno y no hacerlo, y pecado también es rechazar a Jesús. Y hemos visto que las consecuencias del pecado producen angustia y falta de paz. Otra de las consecuencias de nuestro pecado es que nos separa de Dios. Otra de las consecuencias del pecado es que pasamos a ser esclavos, siervos de Satanás. Y la cuarta consecuencia es que el pecado produce muerte eterna. Sí, destrucción total, donde ya no hay más esperanza. Pero hay victoria y la victoria está en Jesucristo y en la comunión y en el relacionamiento con Él. Por eso quiero dejarte una terapia espiritual para 7 días. Terminada esta terapia espiritual, entonces haz el siguiente estudio, que sería el número 5. Pero por ahora nuestra terapia va a consistir en lo siguiente. A partir de mañana te levantarás y lo primero que harás es buscar un lugar de tu casa donde nadie te moleste, donde estés solo, donde estés sola. Y vas a leer Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 3. Ese es para mañana, el primer día. Luego de leer eso, Dios te va a hablar. Lo que Dios te hable y te diga, anótalo aquí. Y luego, mañana, pon allí a la par un pedido de oración. Algo que quieras pedirle a Dios para tu vida o para alguien que está sufriendo. Y así sucesivamente. Tienes el texto de Éxodo 14, verso 1 al 31 para el segundo día. Y el tercer día Dios te hablará con Levítico 23 y el cuarto día con número 22
el quinto día con Deuteronomio 6, el sexto día con Josué 6 y el séptimo día en la mañana Dios te hablará con Josué capítulo 16. Pero tienes que leerlo con profundidad, con oración, con meditación, para que Dios te hable. Y una vez terminados los 7 días, entonces puedes acceder o solicitar el estudio número 5 para así darle continuidad. Aquí tienes un texto bíblico que va a ayudar a fortalecer tu fe a través de la relación con otras personas. Y es Romanos capítulo 8, verso 37, donde dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí estamos hablando de una experiencia relacional. ¿Qué queremos decir? Que este texto bíblico lo compartas con alguien. Ora por alguien que está necesitando de Dios, alguien que está atravesando una situación fea, o que le falta el trabajo, o que está a punto de divorciarse, que sus hijos están en las drogas, que están peleándose entre ellos, que su hogar se está destruyendo. Tú conoces, es esa persona que está necesitando ayuda y salvación de Dios. Entonces, compártele este texto bíblico y luego anota aquí lo que esa persona te dijo o cómo reaccionó ante este texto bíblico. Y luego comparte con esa persona y con todas las personas que te rodean, comparte lo que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudar y salvar a todos. Lo que no puede hacerlo es que nosotros o todos no le permiten entrar en el corazón. Mientras no cedamos el corazón a Dios, Dios no puede hacer nada con nosotros. Así que te dejo esa misión, que ores y que busques en el nombre de Dios a aquellas personas que están necesitando de Él y que los invites a hacer este curso bíblico. Allí tienes abajo el WhatsApp. Puedes escribir el WhatsApp, tu nombre, tu dirección y tu correo electrónico para que te podamos enviar este material. Te lo podemos mandar vía WhatsApp, vía correo electrónico, también a través de una carpeta en hojas. Vamos a orar y así podemos hacer el cierre de este estudio. Gracias, Padre, porque nos has enseñado lo que es el pecado y quién es el originador del pecado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Líbranos de mal. Que tu paz, tu bendición, tu protección y la luz de tu santa palabra, la Biblia, estén con nosotros siempre en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo estudio.